Muy buenas tardes, arrancamos el espacio de Un Poco de Derecho de Marín y Mate Abogados y saludamos a Abel Marín. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, José. Encantado de estar con tu audiencia. Igualmente de volver a contactar contigo y además hoy tenemos un tema muy interesante a tratar que es legado al cónyuge divorciado o separado. Pues sí, vamos a ver. Se nos planteó una cuestión hace un par de semanas que es la siguiente. Un matrimonio ya mayor, ¿de acuerdo? Pues deciden divorciarse. Bueno, se les aconseja que no era necesario, que como tenían un par de viviendas, oye, pues que cada uno se fueran a una vivienda y a lo mejor, oye, pues que estuvieran una temporada separados, de hecho, quizás sería bueno, ¿no? Aún así, uno de ellos, en este caso la esposa, pues no, quería divorciarse y se divorció. Bueno, pues como en nuestro derecho el que se quiere divorciar no hay razón para impedírselo, pues acabó en divorcio. El hombre pues ha fallecido. Ahora el que era su marido, ahora ex marido divorciado, pues está, bueno, pues ha fallecido en fechas recientes y su testamento decía lo siguiente: lego a mi esposa, a mi cónyuge, el usufructo vitalicio de todos mis bienes, y en el caso de que alguno de mis hijos se opusiera, le lego el tercio de libre disposición más la cuota de viuda, ¿vale? Ese tipo de redacción de legado es la más habitual que utilizamos los abogados y las parejas casadas, es la típica, por así decirlo. ¿De acuerdo? Pero claro, ahora se plantea la siguiente problema. Este matrimonio tenía 3 hijos y hereda ella ese legado. Claro, el usufructo. Claro, porque en el testamento dice: lego a mi cónyuge. ¿Qué pasa ahí? Claro, si están separados, claro, y la pregunta es si hay que cambiar el testamento entonces tras la separación o divorcio. ¿Cómo podemos proceder ahí? Sí, y podríamos pensar que la cuestión es clara, ¿no? Es de, bueno, pues si yo le dejo algo en testamento a mi esposo, a mi mujer o a mi marido, a mi cónyuge, y deja de ser cónyuge, debo de entender pues que ya no se lo dejo. Bien, pues eso es mucho entender. Dices, ostras. Y de hecho, como decimos, ¿no?, en la expresión popular, en el refranero español, doctores tiene la Iglesia, pues el derecho tiene más. ¿De acuerdo? Y nos vamos a encontrar interpretaciones en un sentido y en el otro. Tras consultarlo a la notaria donde hizo el testamento, pues dice, sí, tiene derecho la cónyuge, incluso separada o divorciada. Y entonces decimos, bueno, pues nosotros no coincidimos en ese criterio. Y bueno, pues aparte de que estudiamos y que tenemos nuestro propio criterio, yo considero que una vez fallecido el cónyuge se extingue ese legado, porque ya no hay cónyuge, pues no hay matrimonio y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que hay jurisprudencia para ambos sentidos, para uno y para otro, ¿no? Entonces vamos a profundizar un poquito más y luego daremos una solución. Perfecto. Para evitar estos problemas. Estupendo. Pues si quieres saber, podemos empezar hablando de qué derechos tiene el cónyuge en la herencia. El cónyuge tiene muy poquito derecho en nuestro Código Civil, poquito derecho. Tiene una legítima, que es la legítima del cónyuge, que es el usufructo del tercio de mejora. Pero sí que es verdad que cuando se hace testamento, pues lo que se suele hacer normalmente es darle más del mínimo, más de la legítima. Y se suele dar, pues, o el usufructo de toda la herencia, para que mi esposa o mi marido, pues, no tenga ningún problema cuando yo fallezca, pues que disfrute de todo, ¿no? O se le da el tercio de libre disposición, que como hemos dicho muchas veces, cuando se tiene hijos, la herencia se divide en 3 tercios, pues el tercer tercio es el que queda libre para hacer lo que se quiera con él. Por eso se le llama de libre disposición. Suele darse este tercio, se suele dar en legado al cónyuge, ¿vale? Esos son los derechos, o sea, que puede ser o muy poco o un poquito más, ¿vale? Puede oscilar entre un 10, 15% o incluso menos, ¿vale? Si es una persona muy mayor, pero que es una horquilla, que no es una cantidad en concreto, que deja margen al testador o a la testadora. Lo normal es que, como ya te digo, en la mayoría de casos se aprovecha el testamento pues para proteger al esposo o a la mujer.
Claro, entonces, bueno, para quedarnos con todo claro, ¿qué tipo de legado se suele dejar al cónyuge? Yo te digo, el más habitual, bueno, vamos a hacer una distinción. En nuestra sociedad hay muchos matrimonios de segundas nupcias. Mayormente lo que vemos es que cuando es un matrimonio en primeras nupcias y los hijos que hay del matrimonio son de ambos cónyuges, padre y madre siguen casados, pues ahí vemos normalmente que el esposo o la esposa pues intenta dar el máximo, que es el que permite. Lo que se llama el uno para el otro, que es el usufructo vitalicio. Que no es exactamente así, pero bueno, es la forma que tenemos de expresarlo y de decirlo. Cuestión diferente es cuando te has divorciado, tienes hijos de un primer matrimonio, te vuelves a casar, ¿vale? Puedes o no tener hijos de ese segundo matrimonio, ¿vale? Pero en cualquier caso, pues es posible, ¿no?, que ambos cónyuges casados por segunda vez, segundas nupcias, pues ambos tengan hijos de una relación anterior, ¿de acuerdo? ¿Qué se suele hacer en esos casos? Pues en esos casos lo que vemos normalmente es, si hay hijos de ambos matrimonios de relaciones anteriores, decir, oye, que cada uno se aclare con los suyos, y en ese caso, que es al revés que en el otro, pues en vez de dar lo máximo, pues se da el mínimo, la legítima de la viuda o el viudo, que es un tercio en usufructo, que es muy poquito. Eso es lo que se suele hacer, pero ya te digo, cada relación, cada familia tiene sus necesidades, ¿eh? También no es lo mismo estar pagando la hipoteca entre los dos, tener bienes gananciales o no tenerlos, tener un negocio entre los dos, por ejemplo, la típica, tienen los dos una tienda de ropa, y de, bueno, pues, es decir, no hay dos casos iguales, pero en general se suele intentar proteger al cónyuge, a tu pareja. Eso es lo que se suele hacer. Y retomando el caso con lo que hemos empezado este programa, si se divorcian, ¿qué pasa? ¿Sigue heredando entonces? Pues no va a quedar resuelta la duda, no va a quedar resuelta y puede dirimirse en un pleito, un juicio. Ojo, ¿vale? Se trata de dilucidar, de saber, de conocer, o eso dice nuestra legislación, que no nuestras leyes, cuál era la voluntad del testador realmente. Dices tú, bueno, vamos a ver cómo lo vamos a saber. Si cuando hizo el testamento estaba casado, es porque creía que seguiría casado. Evidentemente, te voy a dar mi opinión de abogado, y lo he contrastado con bastantes compañeros. Esto, no conozco aún en mi vida profesional un divorcio en el que tras divorciarse los excónyuges les queden ganas de nombrar heredero a su ex. Más bien, todo lo contrario. Sí. Absolutamente todo lo contrario. Por eso sorprende que aún haya criterios jurisprudenciales o doctrina jurídica en el que diga, no, bueno. Claro, si una persona ¿qué dicen los que consideran que el legado subsiste aún tras el divorcio? Dice, bueno, subsiste porque lo tenía fácil de que desapareciera. Hace un nuevo testamento y arreando fuera el legado. No lo ha hecho. Si no lo ha hecho, era consciente de que tenía un testamento donde se nombraba a su cónyuge, que lo hubiera cambiado. No lo ha hecho. Y bueno, me parece a mí un argumento correcto, respetable, pero vamos, tú mismo te has echado a reír, ¿no? Sí. Cuando uno se divorcia, ni agua al enemigo, ¿de acuerdo? La mayor, bueno, tampoco es así, que hay divorcios también bastante civilizados y que van bien las cosas, pero una cosa es que vaya bien, que no sea un divorcio tormentoso, a que desees, después de divorciarte, nombrar heredero a tu ex. Vamos, eso con ese sentido, el sentido común nos dice a todos lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces habrá que ver, ¿no? Claro, no es lo mismo, habrá que ver, y hay que bajarse luego al caso en concreto. Si un matrimonio, marido y mujer, hacen el testamento hace 40 años, en los años 60, 70, y hacen el testamento, lo del uno para el otro, que se suele hacer, luego vienen los hijos, y 40 años después se divorcian, pues hombre, es un supuesto. Otra cosa es que el testamento se haya hecho un año antes de divorciarte. Claro. Y también importante,
aunque no hay causa en los divorcios, es decir, que una persona para divorciarse simplemente tiene que manifestar su voluntad de querer divorciarse, de no querer seguir casado, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante el hecho de quién ha instado el divorcio. Claro, porque si yo hago un testamento, una pareja hace un testamento hoy y a la semana ella o él plantea el divorcio, dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? Algo no... El sentido común, estamos hablando de que el derecho al final se trata de cosas comunes, prácticas del día a día, ¿no? Y de, ostras, ¿vale? ¿Y qué pasa si uno fallece durante el procedimiento de divorcio? Claro, hay que tener en... Claro, es que no, el tema es complejísimo y lo que queremos, o lo que me gustaría que entendiera nuestra audiencia, es que no todo está tan claro en derecho en general. Y en esto en particular, pues es muy fácil solucionarlo, ¿no? O evitarlo. Solucionarlo no tan fácil después del fallecimiento, porque vamos a estar siempre en cómo se redactó ese testamento y luego bajar a las circunstancias personales, intentar probar, oiga, por ejemplo, el testamento fue lo que dice, pero el divorcio fue muy tormentoso, con mucha acritud, con muchos enfados, provenía de una crisis fuerte, de agravios, de desencuentros, ¿de acuerdo? Con testigos que nos dijeron, bueno, estas dos personas se divorciaron muy belicosamente, es decir, se tiraron los platos a la cabeza, como se dice comúnmente. Parece lógico que no se querría encima después de muerto favorecerlo, ¿no? Pero bueno, eso ya va a depender de la prueba. Muchas veces las pruebas, ¿quiénes son los que van a testificar? Pues desgraciadamente estas cosas pasan de puertas adentro. Los principales testigos suelen ser los hijos. Claro. Y como los hijos también son parte, ¿vale?, beneficiada en el testamento, pues es un testigo y un testimonio que pierde valor probatorio, ¿no? Porque es interesado. Es decir, si mi madre recibe menos, yo como hijo recibo más. Por lo tanto, mi testimonio, mi calidad de testigo es un poquito de menos calidad. ¿De acuerdo? Es, como ves, es toda una novela estas cosas, ¿no? Sí, desde luego. Lo más que los criterios son bastante dispares, pero vamos a una pregunta para complicarlo más aún. ¿Y si se vuelve a casar, a qué cónyuge se refiere? ¿Al primero o al segundo? Muy buena esa pregunta, y yo creo que aquí no hay duda, ¿no? Porque entonces esto ya es donde entraríamos ya en lo absurdo, ¿no? Digo, un señor se casa y hace testamento y dice, y si su mujer se llama, vamos a decir, Raquel, ¿no? Y dice, fulanito de tal, a fecha, dice que está casado, su esposa se llama Raquel y tiene dos hijos que se llaman Manuel y Raquelín, ¿vale? Y se divorcia. Y lega a su esposa el tercio de libre disposición. Y se divorcia y se vuelve a casar con otra que se llama Elena. Hombre, ahí yo creo que es evidente que si dice que lego a mi cónyuge y se ha vuelto a casar, se referirá a la segunda. Pero la segunda no aparece su nombre por ahí en ningún sitio. Claro, había que redactarlo otra vez. Claro, ahí aparece el nombre de su cónyuge Raquel, no de su cónyuge Elena. Y dices tú, oiga, que lo hubiera cambiado. Efectivamente. Por eso, por intentar dar una solución a la audiencia, consejo, siempre, no solo cuando nos hemos divorciado o separado, sino cuando ya lo tenemos en la mente. ¿Por qué? Porque nos podemos fallecer antes de acabar divorciados. Antes incluso de presentar iniciar el procedimiento de divorcio, si ya hay una crisis matrimonial y ya hay desamor y ya no hay sintonía y incluso ha podido cesar la convivencia, pues cambia el testamento. Ya no te esperes para el último momento. Y por supuesto, una vez divorciado, no te esperes un año a cambiarlo, ¿no? Porque puedes fallecer y como ves, se lían unos conflictos importantes. Pero bueno, hay un consejo mejor, porque imagino me preguntarás, oye, y para evitar estos follones, claro. Pues claro, ¿cómo hago yo los testamentos cuando los redacto? Siempre intento poner, siempre que quieran los clientes, evidentemente, pero yo digo, lego a mi cónyuge en su condición de cónyuge,
el legado, lo que sea, pues 100.000 euros, el tercio de libre, el coche, la casa, lo que sea, ¿de acuerdo? Y que solo se aplicará en tanto en cuanto subsista el vínculo matrimonial. Claro, si lo ponemos así, ya está clarísimo que la voluntad del testador cuando hizo el testamento era decir, le dejo a mi cónyuge lo que haya decidido dejarle, mientras sea cónyuge, el día que no lo deje de serlo, no le dejo nada. Claro. O le dejo otra cosa, o le dejo parte. Es decir, lo de siempre, ¿no? Que cuanto más detallado y claro sea un testamento, menos dudas de interpretación tendremos al legarlo, o sea, al leerlo. Evidentemente se abusa mucho de las plantillas, ¿no? Como churros. Sí. Y como churro, pues bien, pero luego pasan estas cosas. La sociedad española ha pasado de ser una sociedad muy tradicionalista. Te casas, tienes hijos, te mueres y Santas Pascuas, ¿no? Hoy en día ni tanta gente se casa, hay parejas de hecho, parejas estables, hay mucho cambio de pareja, mucho divorcio, nuevas nupcias, familias con hijos de varias uniones, de varias parejas. Es decir, es tremendo, ¿no? Cómo ha cambiado nuestra sociedad. Y como digo siempre, el consejo de siempre, en la vida hay que hacer tantos testamentos como la vida nos vaya cambiando. Y creo que divorciarse o separarse es un cambio de los más importantes, sí. junto con tener un hijo, ¿no? Tener un hijo es importante. Pues ahí está el problema que hemos tratado hoy. Sí, desde luego que sí. Y a ver si alguno de nuestros clientes nos está escuchando y a lo mejor se está planteando el divorciarse o no lo sé, o tiene dudas con el testamento, no sabe cómo enfocarlo, ¿cómo puede contactar con vosotros como grandes expertos que sois para que le podáis asesorar? Pues mira, lo mejor es que nos contacten por nuestra web, porque hay un formulario de consulta y está nuestro teléfono y nos pueden llamar. Pero también me gustaría decirles que en esta materia va a ser muy positivo que nos llame porque lo que hacemos es escuchar, oír. Porque oyendo al cliente el tiempo suficiente podemos averiguar cuál es su preocupación, qué es lo que quieren realmente. La solución en este tipo de materia, en lo que es un testamento, no la tiene el abogado. El abogado tendrá la solución en cuanto a la forma de redactarlo, pero la solución no es solución, es la voluntad. ¿Qué quiere el cliente, no? Y muchas veces con esa conversación con el abogado dilatado, porque tenemos muchísima experiencia, sacamos temas que el cliente ni siquiera había pensado, ¿no? Pero como tenemos tanta experiencia y tantos casos ya y vemos tantas cosas, pues muchas veces le podemos decir al cliente, oye, ¿has pensado que puede suceder esto? Y dices, ostras, pues no lo había pensado, pues ¿qué tal si hacemos esto, lo redactamos de tal forma, por si ocurre, que no tiene por qué ocurrir tal cosa o cual otra, todas no van a ocurrir, ocurre solo alguna, ¿de acuerdo? Pues eso, que lo principal es escuchar, oír al cliente con atención y que nos pueden encontrar en nuestra página web, que es marinimateo.com, y ahí está nuestra dirección, nuestro teléfono, el formulario de consulta. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Abel. Un placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.